Banobras. Al comenzar la década de 1930, el país se encontraba destruido por los efectos de la revolución y su población necesitada de los servicios más indispensables para la vida. En aquellas circunstancias de crédito escaso y grandes carencias, la formación de la banca de desarrollo que sacara adelante a la nación constituyó una hazaña institucional sin precedente en la historia de México. En el contexto de aquella batalla contra el aislamiento y la pobreza, el surgimiento del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, hoy Banobras, dio vida a una de las instituciones más importantes de México. Desde su fundación en 1933, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, ha sido clave en el desarrollo de México y en la provisión de servicios básicos a toda la población, especialmente a aquella de escasos recursos. Dentro de la llamada Banca de Desarrollo, el papel de Banobras es hoy tan importante como lo fue en su nacimiento hace ya 85 años. En su papel de coordinadora de la Banca de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con instituciones como palanca financiera para elevar el nivel de vida de los mexicanos. Junto al financiamiento directo a obras de infraestructura, el banco funge en la actualidad como proveedor de asistencia técnica a los gobiernos estatales y municipales en sus iniciativas para fortalecer el manejo de sus finanzas públicas. Desde su origen, Banobras constituyó un instrumento central del Estado para el combate a la marginación, mediante la creación de obras básicas de infraestructura a nivel municipal. Hoy en día, el programa de financiamiento, Banobras FAIS, confirma esta tradición histórica del banco. A diferencia de su primera época, cuando dirigía sus recursos financieros al sector público, Banobras promueve hoy la participación del sector privado, incluidos los bancos, en grandes proyectos de infraestructura. Como parte de su colaboración con el sector privado, Banobras administra el Fondo Nacional de Infraestructura, o FONADIN, uno de los fideicomisos más grandes enfocados al desarrollo de proyectos de esta naturaleza. Mediante los ingresos derivados de la operación de carreteras concesionadas en todo el país, el FONADIN financia con dichos recursos una gran cantidad de proyectos socialmente rentables, asociándose también aquí con inversionistas privados. Siendo la operación carretera un elemento central del FONADIN, el mantenimiento de las mismas con un alto estándar de calidad reviste la mayor importancia. Es por ello que recientemente Banobras lanzó su nuevo modelo de operación de autopistas, que ha mostrado ya excelentes resultados. Asimismo, el banco financia proyectos orientados a la producción de energía limpia, que apoyan los esfuerzos institucionales para disminuir los efectos del cambio climático. Todo esto dentro de la estrategia conocida como Banco Verde. Banobras es además el primer banco de desarrollo de América Latina en colocar de manera exitosa un bono sustentable. En pleno siglo XXI, Banobras es el mismo de su nacimiento por lo que toca a su gran responsabilidad social, pero es distinto por la experiencia acumulada a través de los años. Al comenzar la década de 1930, el país aún resiente la destrucción causada por la Revolución Mexicana y buena parte de la población no cuenta con los servicios más indispensables para la vida. Para hacer frente a este grave problema, el 20 de febrero de 1933 se constituye el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, al cual conocemos hoy como Banobras. Había una idea de que era importante generar una modernización en todo el país, una modernización que llegara a todos los rincones del territorio mexicano. Ese proceso de modernización, pues, ¿en qué estaba fundamentado? Pues estaba fundamentado en generar desarrollo económico, mucho en industrialización, en un proceso de generar industria, y para eso había una necesidad de generar infraestructura, precisamente donde el Banco Nacional Hipotecario de Obras Públicas entra como un instrumento clave de apoyo al Estado para generar esa infraestructura en los procesos de industrialización que esos gobiernos, esos primeros gobiernos posrevolucionarios estaban concibiendo.
En palabras del titular de la Secretaría de Hacienda, Alberto J. Pani, la nueva institución debe ser una donde el gobierno aportara la mayor parte del capital social, concentrando toda su fuerza en las operaciones de manifiesta orientación social y de mayor urgencia, tales como los servicios de urbanización e higienización de las pequeñas ciudades y los poblados fuera del Distrito Federal. Entonces, Pani lo que hace es, a ver, bueno, salimos de la revolución, hay un México totalmente destruido, hay un México que hay que tratar de sacarlo de ese México antiguo porfiriano a un México moderno, y entonces él plantea este banco o la posibilidad de este banco como un ariete para el desarrollo. Acompañando a la creación del banco en 1933, el gobierno alienta la formación de un incipiente mercado interno de empleos industriales y de empresas privadas y cooperativas que contribuyen al despegue económico del país. La inauguración del primer tramo de la carretera panamericana en 1936 constituye una jornada histórica para algunas localidades del norte del país que se ven beneficiadas con la nueva vía. Cuando se termina la Panamericana y se inaugura, pues nos damos cuenta que Laredo era un pueblito muy pequeño y habría que hacer un gran paso ahí porque iban a pasar mucha gente, se esperaba que pasara mucho comercio, que esperaba muchos turistas que se estaban internando al país y no había infraestructura para eso. Entonces, sí, se hace una junta de mejoras materiales. Con Banobras a la cabeza de la inversión federal, la construcción de caminos se financia parcialmente mediante el cobro de un impuesto general sobre el consumo de la gasolina. La red carretera pasa así de solo 1.500 kilómetros en 1930 a casi 25.000 para 1951, propiciando el crecimiento de los mercados, la transferencia de mano de obra especializada y un impulso inédito de la actividad turística. Al crearse el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho pone también los cimientos de un nuevo sistema de salud, cuya infraestructura corre a cuenta de la banca de desarrollo asociada a los gobiernos de la Revolución. Entonces surge el programa de construcción también del Seguro Social. Y los primeros concursos, eran concursos públicos. Una serie de hospitales que se construían entonces y que eran realmente edificaciones modernas, digamos, que constituyeron un ejemplo a nivel internacional. México en esa época se situó como uno de los países más avanzados en el desarrollo de una infraestructura sanitaria o de protección a la salud. Por lo que toca al sistema educativo, el banco cumple también un papel central por aquellos años. Bajo la modalidad de participación crediticia, Banobras apoya al Programa Federal de Construcción de Escuelas y promueve la construcción de miles de aulas en todo el territorio nacional. Pues hay la necesidad, después de la revolución y casi en la posguerra, de crear nuevas instalaciones educativas que atiendan la necesidad social de este país. Y entonces, a partir de eso, se genera un organismo. Pero es un trabajo muy interesante que permite tener un diagnóstico de cómo están las escuelas en esos momentos. Cuál es la necesidad de la población, cómo está atendida, y a partir de ese diagnóstico generar nuevas instalaciones. Asimismo, durante el sexenio Ávila Camachista, la primer ley orgánica del banco le permite ampliar sus funciones al incluir entre ellas la organización de empresas de ayuda a los municipios, así como servicios de asistencia técnica y evaluación de proyectos de interés social. Respaldado así por la nueva ley, el banco se convierte en actor indispensable para el diseño de planes y programas de desarrollo en todos los niveles de gobierno, pero especialmente en el ámbito municipal. A los créditos habituales acompaña entonces la asesoría técnica para el abastecimiento de agua potable, la construcción de drenajes y caminos comunales, la dotación de luz eléctrica y la edificación de rastros, mercados, baños y lavaderos públicos, entre otros. La función de esa inversión social que tuvo
Banobras en estos municipios fue invaluable, fue muy importante. Fue muy, muy importante. O sea, permitió que poblaciones enteras sobrevivieran en esos espacios. Yo creo que Banco Nacional, la misión originaria del Banco Nacional de Obras Públicas es una misión muy noble. Da cuenta de beneficiar a una población cada vez más amplia, de crear condiciones de desarrollo social mejores para el país. Para el año de 1950, la banca de desarrollo, surgida de la revolución, ha ganado experiencia y se ha consolidado en la práctica cotidiana. Junto al Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, se cuentan también a Nacional Financiera, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Todos ellos constituyen instituciones clave para el desarrollo del país. Por ejemplo, en el sexenio de Miguel Alemán, en el cual se generó mucha obra pública, la institución, el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, fue muy importante para poder financiar esa infraestructura, junto con Nacional Financiera y otros actores privados también. Esa visión de que había que generar infraestructura, había que generar desarrollo urbano, era central en la visión del desarrollo de aquella época. Durante la década de 1950, la economía nacional atraviesa un buen momento y el banco cuenta con recursos frescos para invertir en nuevos proyectos. Uno de los más notables es la construcción de la llamada Ciudad Universitaria, inaugurada en 1952 al sur de la Ciudad de México. ¿Qué se hizo? Se dio un pequeño reglamento para que tuvieran más o menos una mano parecida o un estilo parecido. Se dijo, bueno, que los materiales tienen que ser desnudos, es decir, la piedra, el concreto, el cristal, y el presidente de la República, Miguel Alemán, dijo, por favor, a prueba de estudiantes, para que durara, no en el sentido de que los estudiantes sean malos, no, sino se quería que pues, los servicios tuvieran durabilidad. La Universidad Nacional Autónoma de México es uno de los grandes motores de México, junto con Banobras. Banobras es otro pilar. ¿Por qué? Porque Banobras no solamente construyó la ciudad universitaria, hizo obras como de infraestructura, hospitales, escuelas, que son pilares. Probablemente a los ojos cotidianos no son obras de arte, no son obras que trasciendan desde el punto de vista histórico, pero evidentemente sin esto pues no entenderíamos al México contemporáneo. Lejos de la capital, el banco acomete proyectos muy distintos, pero esenciales para el país. Uno de ellos es la creación de polos de desarrollo regional con base en el aprovechamiento de las grandes cuencas hidrológicas, lo que da a pie a la llamada Comisión de los Ríos Lerma-Chapala-Santiago en 1950, la del río Tepalcatepec en 1956 y la del río Balsas en 1960. Por lo que toca a la infraestructura de riego, entre 1960 y 1970, la institución le otorga un apoyo sustancial mediante la construcción de presas importantes como la Amistad en Coahuila, la Miguel Hidalgo en Sinaloa, la de Palos Altos en Guerrero, la de Lajas en Chihuahua y la de Guadalupe Victoria en Durango, entre otras. En 1966, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas cambia su nombre original por el de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, o Banobras, como le conocemos hasta el día de hoy. Durante esta década, el incremento en la demanda de vuelos comerciales lleva al gobierno a emprender, a través del banco, la construcción de una gran cantidad de aeropuertos, entre los que destacan los de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Acapulco y Tijuana, entre otros. Entre 1940 y 1970, nuestro país vivió un largo periodo de crecimiento económico con estabilidad política y monetaria, que fue conocido fuera del país como el Milagro Mexicano, una época dorada en la que la banca de desarrollo, encabezada por Banobras, sentó las bases materiales del México moderno. Arriba de 30 años de alto crecimiento, de crecimiento sostenido, de urbanización, de generación de una clase media, de generación de una base industrial
y pues para eso necesita cierta infraestructura. Si no hubiese existido Banobras como punto fundamental del desarrollo, no entenderíamos cómo se pudiese haber hecho ese México tan importante, ese famoso milagro mexicano. Entre 1940 y 1960, México vivió uno de los procesos de urbanización más intensos del mundo. La migración del campo a las ciudades, así como el crecimiento propio de las mismas, incrementaron dramáticamente las necesidades de vivienda popular. Ante la urgente demanda, la institución se entregó a la construcción de miles de viviendas en todo el país. Al proyecto piloto de la colonia Miguel Alemán de la ciudad de Mérida, siguieron otros en la capital del país, la unidad modelo de la delegación Iztapalapa y el multifamiliar Miguel Alemán, obra del notable arquitecto mexicano Mario Pani. Las unidades habitacionales en México fueron una gran novedad y fueron introducidas por Mario Pani. Mario Pani estudió en Francia y él se acercó pues a la problemática de la guerra mundial y de cómo resolver la vivienda en ciudades destruidas. Esas ideas llegan a México y aquí, a pesar de no haber tenido una guerra mundial, teníamos el problema de una deficiencia de calidad de vida de muchísimos mexicanos. Y la unidad habitacional se convierte en una suerte absoluta para poder mejorar las condiciones. Así que las unidades habitacionales, principalmente de los años 60, son importantísimas y muchas de ellas pues construidas también por Banobras y pues son el punto de partida a un México mejor. Sería, sin embargo, hasta 1964 cuando el ambicioso proyecto de Nonualco, Tlatelolco, materializó una idea sorprendente para aquella época, la de vivir en una pequeña ciudad dentro de la gran Ciudad de México. Ahí está una ciudad dentro de la ciudad, construida, financiada por la Banca de Desarrollo, que probó en la operación el enorme éxito de tener la concentración, digamos, de 100 y pico mil gentes. Todo teníamos aquí, en los 60s, 70s. No tenías que salir de aquí para comprar algo. Escuelas, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, panaderías, cine, teatros, todo teníamos aquí. Ahí nos sentábamos a jugar, a andar en bicicleta, a jugar escondidillas, jugar pelota. Pues todo eso. Íbamos ya, bajaba a la tienda, a la tortillería. Esos son los recuerdos bonitos de mi infancia, ¿no? Que hice grandes amistades también aquí que crecimos juntos. El apoyo de la Banca de Desarrollo a la construcción masiva de viviendas populares, notable en los años 60, continuaría durante muchos años, a través de otros programas o instituciones importantes como el Programa Financiero de la Vivienda, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, o Infonavit. Infonavit surge en los años 70. El trabajo, las inversiones que ha realizado el programa de Infonavit son verdaderamente impresionantes. Millones y millones de casas han sido construidas a través de ese programa que también con sus altibajos ha dotado de vivienda a millones de personas, ¿no? Mi hijo nació aquí, es Tlatelolco 100%, nació en el 99 y toda su vida, sus 18 años las ha pasado aquí. Aquí tiene todas sus amistades también. Corrió, aprendió a andar en bicicleta igual, a andar en patines, estuvo en los scouts aquí en Tlatelolco, aquí empezó como scout, ha estudiado aquí natación, música, todo, o sea, también aquí es su vida de él. Mi abuela ya está grande, pero pues fue la pionera, ¿no? Que la casa era de ella, pasa a mi mamá, luego sigo yo y ahorita ya está mi hijo, o sea, son 4 generaciones las que hemos estado aquí en Tlatelolco. Hacia el final de los años 70, una combinación de factores empezó a cambiar el modelo tradicional de desarrollo que el país había seguido desde la década de 1930.
En consecuencia, el papel protagónico del Estado en la vida económica comenzó a debilitarse. En 1983, una importante reforma al artículo 115 de la Constitución otorgó mayor independencia a los municipios. En ese contexto, Banobras privilegió el apoyo a los ayuntamientos y encontró así un fructífero esquema de desarrollo acorde a los nuevos tiempos. Jorge, ese es un gran momento, te voy a decir por qué. Porque generalmente el banco era federal. Entonces habría que crear en términos de estructura federal. Banobras se da cuenta que el municipio al final es la primera célula que le da organización política al país. Tan importante como fue en su momento la ampliación de los poderes municipales en 1983, lo fue en 2012 la promulgación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, o APP. Mediante esta ley, se buscaba otorgar certeza a los sectores público y privado para el emprendimiento en común de proyectos a largo plazo que implicaran un beneficio social. Como un apoyo a la colaboración de los sectores público y privado, en marzo de 2017 se puso en marcha la plataforma Proyectos México, a fin de mostrar las diferentes oportunidades de inversión en proyectos de infraestructura. Por lo que toca a la relación de Banobras con los gobiernos municipales, se ha estrechado todavía más con el paso del tiempo, y sus beneficios son visibles por doquier. Los programas de asistencia técnica del banco son un claro ejemplo de esto. El programa Banobras FAIS es un programa de financiamiento a través del cual el banco puede adelantar a los municipios hasta un 25% de las participaciones federales que les corresponden del llamado Fondo de Aportación a la Infraestructura Social, o FAIS. Mediante este programa, Banobras agiliza la puesta en marcha de obras socialmente indispensables, ante lo cual los ayuntamientos se comprometen a devolver al banco dicho anticipo, con cargo a las propias aportaciones mensuales que recibe del FAIS. A Felipe Rubio y Carmen Díaz, en Atlataucan, Morelos, Banobras FAIS les cambió literalmente la vida al proveer el financiamiento indispensable para la electrificación rural con la que el municipio no contaba. Pues no contar con luz eléctrica, pues imagínense el trabajo de la ama de casa. ¿Cómo cocina? Si no tiene licuadora. ¿Cómo plancha la ropa? Si no tiene cómo conectar su plancha. ¿Cómo hacer muchas cosas que son muy necesarias? ¿Cómo guardar tus alimentos si no puedes conectar tu refrigerador? Es una vida muy, muy dura, muy difícil. Sin el apoyo de estas instituciones, ¿qué haríamos? De mi parte, pues no me quedaría más que agradecerles que se tomen el tiempo y el trabajo de apoyarnos, de hacer esto. Porque no nada más apoyan al municipio, nos apoyan a nosotros, creo que primeramente a nosotros. Un ejemplo notable del apoyo que brinda Banobras a los municipios se halla en el municipio mexiquense de Chalco, donde la asesoría brindada por Banobras ha hecho posible un gran ahorro en materia de energía eléctrica, lo cual se ha reflejado en mejores condiciones de vida para sus habitantes. Esta recuperación de este ingreso nos permite construir arcotechos, pero también nos permite la construcción de más aulas, de más laboratorios, de bardas perimetrales, equipos de cómputo, pero también nos ha permitido crear una cultura de respeto y una cultura en nuestros niños y nuestras niñas que sí podemos, cuando se quiere y se tiene voluntad. Se da por hecho, ¿no?, de que pues ahí estaban obras, parece haber estado desde siempre, y en realidad lo importante es entender, comprender realmente que una banca de desarrollo como ha sido Banobras y sus antecesores no es algo gratuito, no es algo que todos los países tengan. Con la Secretaría de Hacienda como cabeza de sector, Banobras emprendió desde su origen los esfuerzos del Estado para sentar las bases del desarrollo del país.
y promover condiciones mínimas de bienestar para todos los mexicanos. Es decir, del 33 hasta el 2017, Banobras no ha dejado de servir y de trabajar. Ya ha sido partícipe en la gran obra pública de México, ya sea a nivel local, coadyuvando, o ya sea a nivel federal, pero ahí está presente. En un país afectado por la desintegración y la violencia en el entorno familiar, la articulación de esfuerzos tendientes a la protección de la infancia necesita igualmente una base material. En este sentido, Banobras ha financiado en el estado de Morelos la construcción del Centro de Atención Morelense para la Infancia, una iniciativa del sistema DIF estatal. Son inversiones muy importantes. Aparentemente la gente puede pensar que solamente son espacios para atender a niños o niñas en abandono, pero yo creo que tenemos que entender que este tipo de espacios que nos ayudan a cumplir con los derechos de las niñas y los niños, nos ayudan también a tener una sociedad libre de violencia, nos ayudan a tener una niñez pues cuidada, una niñez feliz. Y creo que es muy importante que instituciones como Banobras, que instituciones gubernamentales, tanto del gobierno federal como local, hagan el esfuerzo por tener este tipo de albergues con este modelo de atención que tenemos aquí en Morelos. Para aquellas comunidades afectadas por desastres naturales, en los últimos años el banco se constituyó también en un respaldo invaluable al apoyar a la población en las fases más tempranas de estos eventos. En la actualidad, y fiel a una tradición que lleva ya 85 años, Banobras dirige sus recursos en múltiples direcciones, apoyando por igual a los municipios para el desarrollo de infraestructura básica que a grandes proyectos en salud o telecomunicaciones o a la construcción de juzgados necesarios para el nuevo sistema de justicia penal. Banobras es hoy también un importante aliado de estados y municipios para el manejo eficaz de sus finanzas, al proveerlos de esquemas innovadores de refinanciamiento de su deuda pública. En la misma línea de equipamiento urbano, la labor de Banobras en la modernización del transporte público es bien conocida en todo el país. Destaca en este renglón el Sistema Integrado de Transportes Optibus en la ciudad de León, Guanajuato. Ha sido un transporte de mayor calidad, un transporte más seguro. Hemos reducido el 65% los accidentes donde participa el transporte público. Para la ciudad ha sido contribuir a un ordenamiento urbano. Comparativamente en los graves problemas que teníamos de contaminación y de congestión, eso nos permite entonces con un modelo financiero de ciudad tener una tarifa accesible a los ciudadanos y autobuses cada vez de mejor generación en materia de motores y de emisiones, contribuyendo a una reducción en la materia de contaminación. Por lo que toca a la infraestructura energética, Banobras se ha sumado a una creciente tendencia mundial, la de la banca verde. En cuanto a la exploración de nuevos esquemas de inversión, Banobras alienta hoy la participación de inversionistas privados, incluidos los bancos comerciales. A 85 años de su fundación, Banobras ha recorrido solo un tramo en el camino que conduce a la construcción de un país más fuerte y equitativo. Los desafíos inmediatos están ya a la vista. Por eso yo creo que Banobras es una de las instituciones más nobles de todas estas instituciones que de repente han sido muy inconsistentes en nuestra historia mexicana. Yo creo que Banobras es de las que sí se cuece aparte porque, independientemente de todo, ha estado en los distintos momentos del progreso mexicano. Sí es realmente un beneficio y así lo manifiesto, que debemos acudir a este tipo de instituciones para que podamos salir. Necesitamos un equipo, solos no podemos. Banobras, Gobierno de México.